Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes. Espero que estén lográndome escuchar. Un momento, hay que esperar unos minutos, ¿no? Para poder dar inicio con la clase. Mientras tanto, voy a ir compartiendo mi pantalla. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Ya estoy compartiendo mi pantalla. Espero que todos estén logrando visualizar mi pantalla. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Si les consulto es para no tener ningún inconveniente, ¿no? Antes de dar inicio con la clase. Esperamos unos minutos, bueno, señoritas, para poder dar inicio con la clase. Para los que van ingresando recién hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Esperamos ya un minuto para poder dar inicio con la clase. Espero que estén logrando ingresar con sus propios datos personales, me refiero a nombres y apellidos completos, ¿no? Para no tener ningún inconveniente que quizás sea el momento de ir anotando sus participaciones. Si en caso están ingresando, ¿no? Con otro dato, vayan indicando a través del chat y también en el grupo donde ustedes se encuentren. Ahora sí vamos a dar ya inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas, bienvenidos al Colegio Sana. Yo sé que hay algunos que están participando por primera vez a lo que es el aula virtual, pues darles la bienvenida. El área que vamos a realizar es de matemática, el tema que se va a aprender el día de hoy es referido a ángulos. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Serena Azucena. Antes de dar inicio con la clase voy a ir indicando algunas recomendaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo en la clase porque todas las clases están siendo grabadas, ¿no? Quizás para que puedan ir visualizando ustedes, ¿no? Nuevamente la clase o también para aquellos de sus compañeros que no lograron ingresar a lo que es el aula virtual, lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar jóvenes y señoritas, pues para ello les estaba indicando, ¿no? Al inicio que deben de ingresar con sus nombres y apellidos completos.
sea, me refiero con su propio correo. Si en caso hay alguno de ustedes que está ingresando con otro correo, pues indiquen a través del chat y también en el grupo donde se encuentran ustedes. Y para la participación, pues nosotros tenemos que desactivar nuestro micrófono e ir participando y luego lo tenemos que apagar, ¿no? O también pueden ir escribiendo a través del chat o también levantando la manito que se encuentre en la parte inferior. Y finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando, ¿no? Todo lo relacionado con el tema que se va a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Ángulos. Antes de indicarles, ¿no?, a qué se refiere ángulos, quizás alguno de ustedes tiene alguna idea a qué se refiere ángulos. ¿Alguien tiene alguna idea a qué se refiere ángulos? Ningunas, vamos continuando si no hay ninguna participación. Un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común. A las semirrectas se les llama lados y al origen común se le conoce como vértice. El ángulo es una figura que podemos distinguir en numerosas situaciones. Esta figura nos da la idea de elevación o de apertura entre dos rectas, como se va mostrando a continuación. Tenemos ahí el vértice, ¿no?, que es en este caso el vértice O. Tenemos el vértice O y los lados. Tenemos el lado que es el OA o el AO, también se lee lo mismo. Pues ese lado mide A y el otro también tenemos el OB, también mide A. En este caso se conoce el A. Y el ángulo que en este caso estamos observando que va formando es el ángulo alfa. La O es el vértice, el OA y lo que es el OB son los lados. Alfa es la medida, ¿no?, en este caso de 0 menor que alfa menor que 180 grados. Quiere decir que alfa va a tomar desde 1 grado hasta 179 grados. En la notación vamos a ir indicando el ángulo de quién, de A o B. Otro también vamos a ir indicando que la medida del ángulo A o B es igual a alfa. 1 grado sexagesimal. Es la amplitud del ángulo resultante, ¿no?, de dividir la circunferencia entre 160 partes iguales. Quiere decir que 1 grado va a ser igual a 60 minutos igual a 3.600 segundos. Y 1 minuto es igual a decir 60 segundos. 2. Bisectriz. Estar atentos en esta parte que va indicando lo que es bisectriz. La bisectriz de un ángulo es la recta, ¿no?, que pasando por el vértice del ángulo lo divide en dos ángulos iguales. En este caso estamos observando, ¿no?, en la medida del ángulo A o B, ¿no?, que está comprendido por 2 alfa, y está pasando una recta que en este caso tenemos OM, es la recta de la bisectriz, que está partiendo a esos ángulos en partes iguales. Por eso acá tenemos el ángulo alfa y este lado también el ángulo alfa. Donde tenemos, ¿no?, la letra O es el vértice del ángulo,
Otro también vamos a decir que alfa es igual a alfa si solo si OM es bisectriz. Quiere decir que está partiendo a ese ángulo en dos partes iguales. Suponiendo todo este ángulo va a valer 50, si parte en dos ángulos iguales, lo que vamos a realizar es dividir entre 2. 50 entre 2 sale 25. Entonces acá valdría 25 y acá también valdría 25. A eso se refiere bisectriz. 3. Suma de ángulos. La suma de los ángulos es otro ángulo cuya amplitud es la suma de las amplitudes de los dos ángulos iniciales. Quiere decir, vamos a tener un ángulo alfa, lo vamos a sumar más el ángulo beta, vamos a ir obteniendo, o sea, en este caso uniendo esos dos ángulos y vamos a obtener un ángulo delta. Quiere decir que alfa más beta va a ser igual a delta. Ahora, en la diferencia de ángulos, la diferencia de los ángulos es otro ángulo cuya amplitud es la diferencia entre la amplitud del ángulo mayor y la del ángulo menor. En este caso, vamos a tener que ir restando. O sea, vamos a restar, suponiendo que sea el ángulo alfa que sea mayor, vamos a restar con el ángulo menor que va a ser beta. Por eso acá va apareciendo alfa menos beta va a ser igual a delta. Producto de un número por un ángulo. El producto de un número por un ángulo es otro ángulo cuya amplitud es la suma de tantos ángulos iguales, ¿no? al dado como indique el número. Lo que quiere decir, en este caso, suponiendo nuestro ángulo va a valer alfa y nos está diciendo que sea el triple, ¿no? O sea, vamos a tener que este ángulo 3 veces irá aumentando, por eso se incrementa. O sea, tenemos acá alfa, alfa y alfa. Sumado los tres nos va a salir 3 alfa. Eso se refiere a lo que es el producto. Ahora vamos a ir viendo tipos de ángulos. Estar atentos en este tipo de ángulos. En primer lugar vamos a ver, pues, ¿no?, lo que es la clasificación de ángulos según su medida. Vamos a tener el ángulo agudo. El ángulo agudo quiere decir que ese ángulo alfa va a tener que ser menor que 90 grados. Nunca olvidarnos que el ángulo agudo va a formar el ángulo que va a tener en cuenta menor que 90 grados. Continuamos. El ángulo recto. El ángulo recto, ¿no? En este caso, nunca olvidarnos que la medida del ángulo AOB es igual a 90 grados. Este pequeño cuadrado que ustedes están observando, ¿no?, está formando un ángulo de 90 grados, pero si ustedes se dan cuenta acá no observamos, no está escrito 90 grados. Nosotros tenemos que ir interpretando. Ya tenemos que ir interpretándolo, ¿no? Que el ángulo recto es que va a formar un ángulo de 90 grados. Continuamos, el ángulo obtuso. El ángulo obtuso quiere decir que ese ángulo alfa va a tener que ser mayor que 90 grados. O sea, puede ser 91, 92 y así sucesivamente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que tiene que ser menor que 180 grados. El ángulo convexo.
Ese ángulo convexo va a ser que ese ángulo va a ser menor que ¿quién? Que 180 grados. Se va a llegar hasta 179 grados. Ángulo llano. En el ángulo llano, ese ángulo que ustedes ven, o sea, como si fuera una media luna, disculpen, como una media circunferencia, quiere decir que ese ángulo va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. El ángulo cóncavo. Quiere decir que ese ángulo va a tener que ser mayor que 180 grados. Y ustedes observen y dense cuenta cómo va formando ese ángulo cóncavo. El ángulo nulo. El ángulo nulo quiere decir que ese ángulo alfa va a ser igual a 0 grados. Ángulo completo. Cuando vemos, observamos, ¿qué estamos observando? Es una circunferencia. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que ese ángulo alfa es igual a 360 grados. Los ángulos complementarios. Nunca olvidarnos que los ángulos complementarios, vamos a decir, si sumamos el ángulo alfa más el ángulo beta es igual a 90 grados. Sí, solo si alfa y beta son complementarios. O sea, quiere decir uno a continuación de otro. En este caso, este ángulo complementario está formado de esta forma. O sea, así. Esta forma. Acá vamos a tener el ángulo alfa. Y en este lado vamos a tener el ángulo beta. O sea, están juntados. Lo único que se ha un poquito separado para que ustedes se den cuenta, ¿no? Que cada uno de ellos, o sea, va a tener su medida de cada, o sea, cada ángulo va a tener su medida, que sumado los dos va a formar 90 grados. Y si ustedes comparan, si ustedes se dan cuenta, es como si fuera así, un pequeño cuadrado. Es como si fuera que observáramos, en este caso, es como si estuviéramos observando de esta forma. ¿No? Nunca olvidarse que el ángulo complementario forma un ángulo de 90 grados. Sumado esos dos ángulos va a valer 90 grados. Continuamos. Ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios, o sea, vamos a sumar tanto el ángulo alfa más el beta es igual a 180 grados. Sí, solo si tanto el ángulo alfa y beta son suplementarios. Y ustedes dirán, pero ¿por qué o cómo va formando ese ángulo, no? De 180 grados. Es esta forma. Tenemos así la recta. Y vemos así. Si juntamos, acá en este lado está el ángulo alfa. Y en este lado tenemos el ángulo beta. Que todo ello, ¿cuánto vale? Está acá. Observen y dense cuenta el ángulo llano. Acá está, mira. El ángulo llano. ¿Cuánto vale? Ese ángulo alfa es igual a 180 grados. Entonces vamos a decir que todo esto vale 180 grados. Por eso ahí en la definición se está indicando que alfa más beta es igual a 180 grados. Por eso algunos, o sea, propiedades o fórmulas que se va indicando de ángulos son muy importantes que ustedes tienen que ir conociendo. Finalmente, tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Ahí tenemos tanto el ángulo alfa y el ángulo beta son opuestos por el vértice, que vamos a decir entonces que alfa es igual a beta. Es como si nosotros estuviéramos viéndonos a través de un espejo, ¿no?
En un espejo, cuando nosotros nos visualizamos, somos la misma persona, pero en diferente posición. Por eso, en este caso del ángulo opuesto por el vértice, también son iguales, tanto el ángulo alfa y beta. Quizás en algunos casos, no necesariamente va a estar en esa posición. Puede estar en esta posición. En esta posición podemos encontrar posiblemente que esté X y en este lado, por ejemplo, que sea el ángulo Y. ¿Qué vamos a decir? Ah, que el ángulo X es igual al ángulo Y, que también es lo mismo. Que quiero indicar que eso, cada uno de los ángulos pueden ir girando, no necesariamente como se va mostrándoles cada una de las figuras. Puede estar en diferente posición. Lo importante es que debe de cumplir cualquiera de esas propiedades que se va indicando. Continuamos. De igual modo, estar atentos en esta parte. Tenemos aquí lo siguiente, si nos dicen, ¿no? C de alfa es el complemento de alfa. Quiere decir, en este caso, tenemos ahí el complemento de alfa, dices, va a ser igual 90 menos alfa. Si tenemos un solo complemento, ¿no? Nos indica un solo complemento, que vamos a ir indicando, va a tener que ser 90 grados menos el ángulo que nos indique. Posiblemente nos puede ir indicando, por ejemplo, no alfa, puede estar quizás 2 alfa. Entonces, no van a decir 90 menos alfa, va a decir 90 menos 2 alfa. Si fuera, por ejemplo, acá 5 alfa o cualquier ángulo, entonces acá sería 90 menos 5 alfa. O sea, va a ir modificándose, todo depende del ángulo que nos estén indicando. Eso siempre en cuando hay un solo complemento. Si existiera dos complementos, en este caso estamos teniendo que el doble, no 2 veces complemento de alfa, va a ser igual a alfa. Igual acá. Suponiendo les va a decir 3 beta, por ejemplo. Cualquier ángulo puede estar. Entonces, ¿qué van a decir? Acá les dice doble, o sea, acá ya hay doble. ¿El complemento de qué? De 3 beta. ¿Eso va a ser igual a quién? Acá sería 3 beta. ¿Qué nos dice la condición? Nos dice, en este caso, tenemos n veces complemento de alfa. Nos da la condición. Si n dices par, nos va a salir como resultado alfa. Si fuera alfa, si fuera 3 alfa, acá ponemos 3 alfa. Si fuera 2 alfa, 2 alfa. Depende del ángulo que nos estén indicando, nos va a salir siempre y cuando n es par. Ahora, si n es impar, nos va a salir como resultado 90 grados menos alfa. Ahora, esta condición es muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Y tienen que saber a cuál se está refiriendo n. El n pues se refiere, depende, ¿no?, de los complementos que se va repitiendo. Si se repite de manera par, tan solo vamos a ir indicando el ángulo. Si se repite de manera impar, vamos a decir 90 grados menos alfa. Eso es cuando vamos a hablar de complemento. Ahora, si nos dijeran el suplemento, no tenemos así, ese de beta es el suplemento de beta. Del mismo modo, si tenemos un solo suplemento de cualquier ángulo, en este caso tenemos que es beta, va a ser igual a 180 grados menos beta. Si acá fuera, por ejemplo, 2 beta, igual ponen acá menos 2 beta. Depende del ángulo que va indicando.
Otro, si tenemos el doble de complemento de beta va a ser igual a beta. Diré suplemento, ¿no? Que se va a ir repitiendo 2 veces. Ahora, la condición nos dice lo siguiente. Tenemos n veces que se va a ir repitiendo el suplemento del ángulo beta, va a ser igual a ¿quién? Si n es par, nos va a salir acá como resultado beta, o sea, el ángulo que nos indique. Si es beta, beta. Si fuera 6 beta, acá ponemos 6 beta. Depende del ángulo que nos esté indicando nuestro ejercicio o el ejemplo. Si n es impar, o sea, se refiere que se va a ir repitiendo de manera impar ese suplemento, nuestro resultado va a ser 180 grados menos beta. Igual modo, acá si fuera 2 beta, acá tienen que poner menos 2 beta. Hay que tener en cuenta esta condición del suplemento, ¿no? Si n se repite de manera par, nuestro resultado va a salir el ángulo que nos indique. Si n se repite de manera impar, va a ser 180 grados menos beta. Ahora vamos a ver los ejercicios de aplicación. Uno nos dice calcular X, Y o M es bisectriz. Y tenemos ahí el gráfico. ¿Qué vamos a hacer, no? Para la resolución del ejercicio. En primer lugar, ustedes tienen que ir recordando lo que se refiere bisectriz. ¿Qué nos dice la bisectriz? Pues que el ángulo que se va obteniendo lo va a partir en 2 ángulos iguales. Entonces, ¿qué vamos a decir en nuestro gráfico? Vamos a decir que 60 más X va a tener que ser igual ¿con quién? Con 3X menos 10. Como OM es bisectriz, entonces igualamos los 2 ángulos. ¿Quiénes? 60 más X va a ser igual a 3X menos 10. ¿Qué hago luego? Vamos a ir desarrollando a un lado que tengan variable X y al otro lado que tengan el ángulo. En este caso voy a bajar el número 60, este menos 10 que estaba restando va a pasar al otro lado a sumar, que sería más 10. ¿Igual a quién? A 3X. Este X que está, en este caso, sumando, pasa al otro lado a restar, que sería menos X. 60 más 10 es 70. ¿Igual a quién? A 3X menos X tenemos 2X. Ahora, ese 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería 70 entre 2. ¿Cuánto es eso? 35. X es igual a 35 grados. Y eso sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, jóvenes y señoritas. No, Miss, está claro. Muy bien. Vamos a ir continuando. Viendo otro ejercicio, nos dice calcular X. Tenemos ahí, ¿no? En este caso, el ángulo que se va mostrando. Veamos en la resolución. Nos dice recordar. Para ello, nosotros tenemos que recordar son ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Teniendo en cuenta que en este caso el ángulo alfa y beta van a tener que, o sea, son opuestos por el vértice, teniendo en cuenta que alfa es igual a beta. Planteamos según el gráfico y vamos a decir lo siguiente, que 30 más X va a ser igual a ¿quién? A 2X más 25. ¿Qué hacemos luego? A un lado vamos a tener que ir
considerando, ¿no? En este caso de la variable X y al otro lado los que son ángulos, que sería 30 grados. Ahora este 25 que está sumando va a pasar al otro lado a restar, que sería 30 menos 25, va a ser igual a 2x menos x. 30 menos 25 sale 5 y 2x menos x sale x. Y de esa forma estamos obteniendo, ¿no?, el resultado de este segundo ejercicio. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. No, Miss. Si es así, vamos a ir continuando. Otro ejercicio. Tenemos 3, nos dice, si a la medida de un ángulo se le suma su complemento y su suplemento resulta 230 grados, calcular su medida. En este caso nos está indicando de manera, o sea, en letras, y nosotros tenemos que ir interpretando, expresando de manera matemática. Nos está diciendo si a la medida de un ángulo, en este caso no sabemos qué ángulo, pueden ir indicando cualquier ángulo, lo voy a considerar el ángulo teta. ¿Qué más dice? Se le suma. ¿Quién les vamos a sumar? Su complemento y su suplemento. Entonces sería complemento del ángulo teta más el suplemento del ángulo teta. Eso va a ser igual a ¿cuánto? A 230 grados. ¿Qué hago luego? Ustedes tienen que recordar, ¿no?, que cuánto vale el complemento del ángulo teta y el suplemento del ángulo teta. Incluso ahí les decía, ¿no?, estar atentos para poder tener en cuenta de qué manera vamos a ir interpretando, ¿no? En este caso nos decía si n es impar, o sea, es tanto, en primer lugar, del complemento, si es, o sea, si es impar, acá tenemos que hay un solo complemento, entonces vamos a decir que va a ser 90 grados menos el ángulo teta. Y si tenemos en el suplemento, ¿no?, en este caso, como hay un solo suplemento y es impar, vamos a ir indicando que es 180 grados menos teta. ¿Para qué? Quizás se preguntarán ustedes, pero ¿por qué está escribiendo, no, tanto el complemento y el suplemento? Estoy considerando el complemento y tanto el suplemento, en este caso, para poder tener en cuenta, ¿no?, de poder reemplazar y tener, en este caso, en un solo ángulo. Porque nosotros acá, si vamos a tener teta más complemento de teta más suplemento de teta, acá no podemos ni realizar la operación de la suma, porque no son iguales. Para ello es importante no recordar tanto el complemento y suplemento cuánto vale. Entonces reemplazamos el complemento de teta y el suplemento de teta en la ecuación 1. El ángulo teta vamos a volver a escribir. Luego dice más el complemento de teta. ¿Cuánto vale? 90 grados menos teta. Escribimos ahí 90 menos teta. Luego más el suplemento de teta vale 180 grados menos teta. Entonces sería 180 grados menos teta. Ese es igual a 230 grados. ¿Qué hago luego? Ahí tengo un ángulo teta que es positivo y acá un ángulo teta que es negativo. Se van a simplificar, ¿no? Si ustedes tienen un ángulo teta positivo y negativo o cualquier ángulo, sea positivo o negativo, se simplifica o se elimina. Luego, ¿qué hago? Voy a sumar 90 más 180, me sale 270 grados. Menos el ángulo teta es igual a 270 grados, diré 230 grados. ¿Qué hago luego? Este ángulo que está negativo, no debe de existir negativo, debe de ser positivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo llevo al otro lado y este 230 va a pasar a este lado, que sería 270 menos 230 es igual a teta. Y 270 menos 230 sale 40. O sea, el ángulo teta es igual a 40 grados y eso sería la respuesta de este ejercicio número 3.
No sé si tienen dudas, ¿no?, en la solución de este ejercicio número 3, jóvenes y señoritas. Parece creo ninguna. Vamos continuando con la solución de otros ejercicios. Ya el ejercicio 4. Calcular X. En este caso tenemos 4 ángulos, ¿no? Tenemos 40 más, diré 4X más 60, el X más 10, 2X menos 30 y 3X menos 20 grados. Veamos en la resolución. En primer lugar, tenemos que recordar esta fórmula, el ángulo completo, que toda una circunferencia es igual a 360 grados. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que toda nuestra circunferencia, o sea, sumado todos estos ángulos, va a tener que valer 360 grados. Entonces, ¿quiénes vamos a ir sumando? Vamos a ir sumando, o sea, planteamos según el gráfico, vamos a ir sumando X más 10 más 2X menos 30 más 3X menos 20 más 4X más 60. ¿Igual a cuánto? 360 grados. Luego vamos a ir reduciendo. Tengo acá X más 2X más 3X más 4X. ¿Cuánto sale? Tengo X más 2X más 3X más 4X. ¿Cuánto es esa suma? 10X, Miss. 10X. 10X. Luego acá voy a tener 10 menos 30. ¿Cuánto es? 20. Pero negativo, ¿ya? Menos 20. Y menos este 20 sería menos 40. Menos 40 más 60, 20, positivo, ¿no? Entonces diríamos 10X más 20 es igual a 360 grados. Y vamos a ir reduciendo, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos luego? El 20 que está sumando va a pasar al otro lado a restar. Sería 10X es igual a 360 grados menos 20 grados. ¿Y cuánto es eso? Sale 340 grados. Sería 10X es igual a 340 grados. ¿Qué hago luego? El valor de 10 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería X es igual a 340 grados dividido entre 10. Y 340 entre 10 nos sale 34. Entonces ahí nos está saliendo que X es igual a 34 grados. Y eso sería nuestra respuesta. Por eso yo al inicio, o sea, en la parte teórica les decía, ¿no?, que debemos de estar atentos, ¿no?, en este caso de las propiedades o fórmulas que se van mostrando en la parte teórica. Si nosotros no sabemos la parte teórica, pues por más sencillo que sea el ejercicio, no vamos a poder desarrollarlo. Continuamos. Tenemos 5, nos dice, el suplemento del complemento de un ángulo excede en 30 grados a la diferencia entre el suplemento y el complemento de dicho ángulo. Halle el ángulo, nos está indicando. En este caso vamos a tener que ir planteando, ¿no?, de manera matemática o expresando de manera matemática todo lo que nos va indicando pues en letras. Cuando nos dice el suplemento, nunca debemos de olvidarnos que se refiere a la letra S mayúscula. Del se multiplica ¿con quién? Con el complemento de cualquier ángulo, suponiendo que sea el ángulo teta. Excede se refiere al signo menos 30 grados. A la diferencia, o sea, acá vamos a tener que igualar. ¿Con quién? Con la diferencia de quién, del suplemento y el complemento. O sea, vamos a hacer suplemento del ángulo teta
Vamos a restar ¿con quién? Con el complemento del ángulo teta. De esa manera, o sea, tenemos que ir planteando. Ahí está. Tengo ahí el suplemento multiplicado por el complemento de beta menos 30 grados va a ser igual a ¿quién? Al suplemento de beta menos el complemento de beta. Bueno, en este caso he utilizado el ángulo beta, ¿no? Pero yo les indicaba con el ángulo teta. Quizás para no equivocarles voy a ir borrando donde he puesto el ángulo teta, voy a poner ángulo beta. Acá sería el ángulo beta, acá también estaría el ángulo beta y acá estaría el ángulo beta. ¿No? Para no ir equivocándonos. Entonces, para ello, antes de nada, tenemos que recordar que el complemento de cualquier ángulo es igual a 90 grados menos el cualquier ángulo. El suplemento del ángulo es igual a 180 grados menos el ángulo. Eso vamos a reemplazar donde hemos ido planteando. Vamos a decir lo siguiente. El suplemento, vamos a multiplicar el complemento del ángulo beta, va a valer 90 grados menos el ángulo beta. Luego viene menos 30, igual a ¿quién? A 180 grados menos beta. Luego viene menos. Cuando tengan este signo menos, hay que tener bastante cuidado, por eso acá he abierto paréntesis y luego cerramos. No he abierto, que sería en este caso el complemento de beta que vale 90 grados menos beta y cerramos el paréntesis. ¿Por qué considero con paréntesis? Es que por ahí puede ir modificándose el signo. Por eso siempre es importante tener en cuenta cuando hay antes de cualquier ángulo, cualquier valor, si está el signo menos, hay que realizar con paréntesis si vamos a ir reemplazando ese valor. Ahora continuamos. Este suplemento vamos a decir así. Suplemento de 90 grados menos el suplemento de beta va a ser menos 30 grados igual a 180 menos beta. Acá yo tengo menos por más es menos 90 grados. Menos por menos más beta. Acá ustedes observen, está cambiando de signo. Y suplemento de 90 grados quiere decir, antes de nada, ¿quién acá se va a eliminar? Menos beta con el beta positivo. Uno negativo y uno positivo se simplifica. El suplemento de 90 grados quiere decir 180 grados menos el ángulo que indique. En este caso, como indica 90, escribimos 90 grados. Menos el suplemento de beta sería 180 grados menos beta. Por eso acá se ha escrito 180 grados menos beta. Luego baja menos 30, igual a ¿quién? 180 grados menos 90 sale 90 grados. Ya estoy reduciendo. 180 grados menos 90 me va a salir 90 grados. Ahora acá yo tengo menos por más sería menos 180 grados. Menos por menos sería más. Beta menos 30 grados igual a 90 grados. Hay que tener bastante cuidado con nuestros micrófonos. Continuamos con la solución. En este caso yo tengo 90 menos 180 grados. Sería menos 90 grados. ¿Por qué? Resto del número mayor menos el número menor, que sería 180 menos 90, sale 90. ¿Quién es mayor? 180. ¿Qué signo tiene? Negativo. Por eso acá sale menos 90 grados. Más beta menos 30 grados igual a 90 grados. Este beta baja, va a ser igual a ¿quién? Este 90 grados baja. Este 90 que está restando pasa al otro lado a sumar. El número 30 que está restando pasa al otro lado a sumar. Por eso acá tengo 90 más 90 más 30. ¿Y cuánto sale eso? 210. Beta es igual a 210 grados. Y eso sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. No, quizás en alguna parte que no hayan logrado entender en los procedimientos.
ninguna duda. Si no hay ninguna duda, vamos a ir continuando. Continuamos. 6. Veo que van levantando la manito, no sé si tienen dudas. O es que están jugando, por favor dejen de estar ahí levantando y desactivando la manito. Entonces, A ver, al inicio de la clase se les indicó las indicaciones, ¿no? Entonces, para ello hay que tener que respetar. Ya, y si bien claro les indiqué que debemos de tener apagados nuestros micrófonos, ¿no? Para evitar cualquier inconveniente. O sea, quiero decir que quizás ustedes o estén a su alrededor conversando, ¿no? Por eso se les recomienda esas indicaciones. no es cierto. Ya, continuamos. Ahí tenemos el ejercicio 6, nos dice la diferencia entre el suplemento y el complemento de la medida de un ángulo es igual al quintuplo de la medida del ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo? Nos dice la pregunta. ¿De qué manera vamos a ir desarrollando, ¿no? En este caso de la solución del ejercicio. Completa las evaluaciones según lo que dice. ¿Quién descubrió que América? Veamos en la resolución. Nos está diciendo la diferencia entre el suplemento y complemento. No hay que tener en cuenta el suplemento, pues es el mayor, ¿no? Por eso se va considerando en primer lugar y el complemento en sí es el menor, porque el suplemento vale 180 grados y el complemento es 90 grados. Entonces acá diríamos el suplemento de cualquier ángulo. Vamos a tener que restar ¿con quién? Con el complemento de cualquier ángulo, de la medida de ese ángulo. Y eso dices igual a ¿quién? Al quintuplo, se refiere al número 5, de la medida del ángulo. En este caso, cualquier ángulo, ¿no? A ver, vamos a ir viendo cuál de los ángulos se ha ido considerando. He considerado teta, entonces vamos a decir el suplemento del ángulo teta menos el complemento del ángulo teta, y acá vamos a ir multiplicando el quintuplo con el ángulo teta. Entonces hemos ido planteando según el problema, ¿no? Que el suplemento del ángulo teta menos el complemento del ángulo teta es igual a 5 veces el ángulo teta. Tenemos que recordar que el complemento del ángulo teta es igual a 90 grados menos teta y el suplemento del ángulo teta es igual a 180 grados menos el ángulo teta. No necesariamente vamos a ir indicando con el ángulo teta, puede estar cualquier otro ángulo. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos. El suplemento del ángulo teta vale 180 grados menos teta. Vamos a restar menos ¿quién? El complemento de teta que vale 90 grados menos el ángulo teta. Y eso es igual a ¿quién? A 5 veces multiplicado por el ángulo teta. Continuamos con el desarrollo, sería el primero, sería 180 grados menos teta, ahora tengo acá menos por más, sería menos 90 grados, menos por menos sería más teta, y eso es igual a 5 teta. Teniendo en cuenta que acá tenemos un ángulo que es negativo y positivo, se va a simplificar, y restamos 180 grados menos 90 grados, nos sale 90 grados, y eso va a ser igual a 5 teta. ¿Qué hago luego? Ese 5 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería 90 grados entre 5. Y ese es igual al ángulo teta.
Y nunca olvidarnos, bueno, ya realizar esa división. En este caso, 90 entre 5 nos va a salir 18. El ángulo θ es igual a 18 grados y por lo tanto, eso sería la respuesta. No sé si hasta ahí, ¿no? En la solución de este ejercicio 6 tienen alguna duda. Bueno, van colocando, no sé. Entonces unos like que van colocando quiere decir que van entendiendo. Vamos a continuar. Tenemos ahí el ejercicio 7, nos dice un ángulo mide θ si se cumple ¿qué? En este caso hay 1, 2, 3, 5 suplementos del ángulo θ más 1, 2, hay 6 complementos del ángulo θ. Dirá, disculpen, del 2θ ya nos está indicando y eso dice es igual a 200 grados. Y nos pide calcular θ, donde S dice suplemento y la letra C es complemento. Entonces, veamos en la resolución. En primer lugar, tienen que recordar lo siguiente. Esta condición que va a indicar. Todo va a depender de cuántas veces se va repitiendo ese complemento, ¿no? Si n es impar, o sea, se refiere el complemento, si se repite de manera impar, de manera par, nos va a salir como resultado el ángulo que nos indique. En este caso es alfa. Y si n es impar, vamos a decir que va a ser 90 grados menos el ángulo que nos indique. Ahora tenemos lo que es el suplemento. Igual manera, si el suplemento, en este caso, ¿no? Cuando es par, vamos a decir que va a ser beta o el ángulo que nos va a indicar. Y si n es impar, o sea, en este caso el suplemento es de manera impar, vamos a ir indicando que va a ser 180 grados menos el ángulo que nos vayan a ir indicando en nuestro ejercicio. Teniendo en cuenta o recordando esta condición, vamos a desarrollar nuestro ejercicio que nos está pidiendo hallar el dicho ángulo, ¿no? ¿Cuánto vale? En este caso estamos teniendo ahí 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 suplementos. Y como es 5, quiere decir que n es impar. ¿Qué vamos a igualar? Vamos a tener que igualar con esto de acá, que sería 180 grados menos beta nos dice, pero para nosotros es el ángulo θ. Sería 180 grados menos θ. O sea, vamos a ir escribiendo de esta manera, pues, ¿no? Que sería 180 grados menos el ángulo θ. Ahora viene más. Acá tenemos, hay 6 complementos, entonces, ¿qué vamos a decir? A n es par. Y vamos a ir indicando el ángulo que nos indique. En este caso, para nosotros, nos está diciendo que es 2θ, entonces vamos a poner más 2θ. Y eso lo vamos a igualar ¿a cuánto? A 200. Eso de ahí está escrito ahí. 180 grados menos θ más 2θ es igual a 200 grados. Voy a borrar porque ahí está escrito, ¿no? Está escribiendo para que ustedes se den cuenta de qué manera se va obteniendo. Luego, ¿qué vamos a realizar? Este menos θ más 2θ, hay que tener que realizar la operación de la resta. Luego, ¿qué hago? Este 180 va a pasar al otro lado a restar. Tendría 2θ menos θ, me va a salir θ. Ese es igual a ¿quién? A 200 grados menos 180 grados. En este caso sale 20. El ángulo θ es igual a 20 grados. Y eso sería la respuesta. ¿No? Eso sería la respuesta de la solución. Lo vamos teniendo en nuestro ejercicio 7. Finalmente,
ya un último ejercicio para poder ir ya terminando con la clase. Tenemos el ejercicio 8, nos dice la diferencia entre el triple del suplemento y el doble del complemento de la medida de un ángulo, dice, es igual al quintuplo de la medida del ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo? Nos dice nuestra pregunta. Veamos en la resolución. Nos está diciendo la diferencia entre ¿quién? Entre el triple del suplemento del ángulo teta menos el doble del complemento del ángulo teta. ¿Qué más nos dice? Igual, ¿es igual a quién? Al quintuplo de la medida del ángulo, o sea, 5 veces multiplicado por la medida del ángulo teta. Y para ello, nunca olvidarnos que el suplemento del ángulo teta equivale a decir 180 grados menos teta. O sea, multiplicamos 3 por 180 grados menos el ángulo teta menos 2 veces con quién, complemento de teta vale 90 grados menos teta. Y ese es igual a 5 teta. Primero desaparecemos los paréntesis. 3 por 180 sale 540. Más por menos sería menos. 3 por teta sería 3 teta. Menos por más sería menos, 2 por 90 sale acá 180, menos por menos más, 2 por teta sería 2 teta igual a 5 teta. ¿Qué hago luego? Voy reduciendo. 540 menos 180 va a ser menos teta. ¿Por qué? Porque acá yo tengo menos 3 teta más 2 teta me va a salir menos teta. Y ese es igual a 5 teta. 540 menos 180 sale 360 grados. ¿Qué hago luego? El ángulo teta que está restando voy a llevar al otro lado a sumar, que sería 5 teta más teta. ¿Y cuánto es eso? Me sale 6 teta. Sería 360 grados es igual a 6 teta. ¿Qué hago luego? El 6 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería 360 grados dividido entre 6 es igual al ángulo teta. Y finalmente, vamos a decir 360 grados entre 6 sale 60 grados, es igual al ángulo teta. Y eso sería la respuesta. Entonces acá, por lo tanto, sería nuestra alternativa E. De esa manera se va expresando, ¿no? Si tenemos de manera de letras, tener en cuenta, expresar de manera matemática y luego lo que nos queda es ir reemplazando de acuerdo ya sea del complemento, suplemento, depende de que nos esté indicando, reemplazamos, lo único que nos queda al final es desarrollar, seguir los procedimientos. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Ya nos estaríamos viendo en las siguientes clases. Hasta luego, Miss. Hasta luego, profesora. Gracias. Hasta luego.